Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comentarles la nueva versión de la planilla Excel con macros para el cálculo del ajuste por inflación, que en esta nueva versión vamos a ver hoy la versión completa, incluye el ajuste contable y también el ajuste impositivo. Básicamente la funcionalidad, lo que nos permite hacer esta planilla es el cálculo de ajuste por inflación contable según la RT6, el proceso de comprobación de RECPAM, es decir, el proceso de comprobación del ajuste por inflación calculado en base a las cuentas monetarias, y por otro lado, el ajuste por inflación impositivo, útil para el cálculo del impuesto a las ganancias, como así también emitir papeles de trabajo. Las características principales son, bueno, permite importar la información tanto de plan de cuentas y asientos. Tengamos en cuenta que esto es una planilla Excel, con lo cual podríamos tomar la información desde cualquier tipo de archivo. Es posible la parametrización por cuenta, las cuentas de ajuste, la cuenta de RECPAM, distintas variantes para que sea lo más flexible posible. Determinar fechas de orígenes alternativas para movimientos, esto para el caso de ajustes de bienes de uso. La generación automática del asiento de ajuste por inflación, como decíamos, el proceso de comprobación de RECPAM y el ajuste por inflación impositivo. Vamos directamente a la aplicación. Cuando vemos la aplicación, en realidad estamos trabajando en una planilla Excel que para una mayor comodidad tiene un menú para desplazarnos por las distintas hojas u opciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un proceso de inicialización donde decimos cuál es nuestro periodo de cierre según el ejercicio con el cual vamos a trabajar. Tenemos una actualización de índices, la planilla viene cargada con los índices históricos, tanto el índice que se utiliza para el cálculo de ajuste por inflación, como el índice de precios al consumidor para el cálculo del ajuste impositivo. La definición del plan de cuentas, como dijimos, podemos copiar y pegar desde cualquier archivo al que le podamos dar formato Excel, donde podemos indicar para cada cuenta el rubro, el subrubro al que pertenece, contra qué cuenta ajusta, indicamos si es una cuenta monetaria, y luego completamos la carga de información con el mayor, ¿sí? Este es el detalle de todos los movimientos del ejercicio que queremos ajustar. Acá vemos que tenemos cada una de las cuentas y la información que viene directamente desde el plan de cuentas, indicar si es una cuenta monetaria o no, indicar si es el asiento de apertura, porque esto más adelante nos va a ser de mucha utilidad. Bien, esto en lo que se refiere al ingreso de datos, como vimos recién. También hay una serie de reportes de control, que por ejemplo podemos obtener el mayor histórico o el balance de saldos histórico en base a la información que ingresamos. Y esto nos va a permitir asegurarnos y controlar que todos los datos fueron bien ingresados. Acá volvemos al menú. Fíjense que yo estoy navegando en un Excel, pero por opciones de menú. En cuanto al ajuste por inflación contable, en base a la información cargada, podemos hacer el cálculo de ajuste por inflación. Este es un proceso. Y una vez que generamos este cálculo, vamos a poder ver el asiento, ¿sí? Acá vemos el asiento de ajuste por inflación, donde van a estar todas las cuentas que nosotros incluimos y la cuenta de RECPAM, la cuenta en la que enviamos el ajuste por inflación. Esto también, como es Excel, podríamos importarlo o podríamos generar, como vemos acá, un PDF con la información del asiento de ajuste. Cerramos esto, volvemos al menú. Por supuesto podemos obtener un detalle también cuenta por cuenta de cómo calculó el ajuste por inflación. Y el otro proceso que comentamos es el proceso de comprobación de RECPAM, ¿sí? Esto lo que hace es realizar un cálculo con las cuentas monetarias
del activo y el pasivo, y en realidad nos va a dar la posición monetaria inicial, es decir, el saldo de las cuentas monetarias inicial, perdón que vamos a correr esto, actualizadas al cierre, esto es la actualización punta a punta de las cuentas monetarias. La reexpresión de las facturas de las partidas, perdón, que afectaron los rubros monetarios, y la posición monetaria al cierre sin ajustar. La suma de la posición monetaria al inicio más las partidas menos la posición monetaria al cierre debería coincidir con el resultado por exposición a la inflación, ¿sí? Esta es nuestra forma de validación. Por supuesto que acá podemos ver el detalle de cada uno de estos importes que calculamos para comprobación de cómo se obtuvieron. Acá vemos el detalle del activo y el pasivo inicial ajustados al cierre. Entonces, desde aquí podemos ver ese importe. Podríamos tener diferencias en el proceso de comprobación. Esto es en el caso que, por ejemplo, tengamos dentro del ejercicio el ajuste de bienes de uso. Normalmente, cuando tenemos que ajustar el primer ejercicio, lo que hacemos es primero llevar los bienes de uso al inicio del ejercicio. Si lo hiciéramos dentro de este ejercicio, ahí veríamos la diferencia en la comprobación. Y finalmente, el ajuste por inflación impositivo. Esto lo que permite es obtener los ajustes por el impacto inflacionario para el cálculo del impuesto a las ganancias, tomando como información el asiento de apertura e ingresando, como vamos a ver ahora, los importes no computables y los movimientos que pueden afectarlo. En realidad el ajuste por inflación impositivo tiene dos componentes, lo que se llama el ajuste estático, que es la actualización punta a punta en base de la actualización de los rubros y pasivos desde el inicio, ¿sí? Donde en realidad tenemos que restarle los rubros o cuentas no computables, según lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Y por otro lado el ajuste dinámico, que son los movimientos realizados durante el ejercicio que afectan a los activos y pasivos que cambian de computables a no computables o viceversa. Si vemos en nuestra planilla, entonces una vez que nosotros tenemos cargado el mayor histórico, tenemos hecho el proceso de ajuste por inflación, lo que vamos a poder indicarles son cuáles son los rubros no computables, ¿sí? Por ejemplo, los bienes de uso, o los bienes inmateriales, o las deudas con socios que tiene la empresa, ¿sí? Acá podemos ver todo un detalle de los rubros y de las cuentas para eventualmente seleccionar la que queremos ingresar. Acá hay un detalle importante que es que, fíjense que yo tengo, por ejemplo, la cuenta, el rubro de disponibilidades y el detalle de las cuentas de disponibilidades. Si yo ingreso un rubro, voy a estar incluyendo todas las cuentas de ese rubro. Pero puede haber algún caso particular, por ejemplo en inversiones, donde yo tenga que considerar como no computable solo una cuenta. Entonces podría, en lugar de ingresar un subrubro, ingresar, acá por ejemplo tengo un número de cuenta, ¿sí? Esa cuenta que es lo que me va a considerar como no computable. Y por otro lado, como dijimos, existe el ajuste dinámico. El ajuste dinámico son movimientos que se produjeron durante el ejercicio que me afectan el ajuste por inflación impositivo. En este caso yo tengo, por ejemplo, una compra de un rodado, entonces voy a indicar la fecha de origen, cuál es la fecha de cierre del ejercicio, y si el ajuste es a columna 1 y a columna 2, que es lo que estamos indicando acá. Perdón. Lo que estamos indicando acá es si a efectos del cálculo del ajuste por inflación me representa una pérdida con respecto a la inflación, en ese caso es ajuste a columna 1. Ajuste a columna 1, esto ya estamos hablando de el impuesto a las ganancias de personas jurídicas, ¿sí?
o una ganancia, que sería un ajuste a columna 2. En el caso de la compra de un rodado, en realidad yo estoy pasando un activo computable, que sería disponibilidades, a un activo no computable, que serían bienes de uso. Entonces, para el cálculo del ajuste por inflación, en realidad esto me indicaría un ajuste en la segunda columna, ¿sí? Va a ser menor el impacto en el ajuste por inflación. Acá tenemos otro caso, que es un aporte de socios, donde en realidad el aporte de socios, como me aumenta las disponibilidades, me va a sumar al activo computable, me va a aumentar el saldo a ajustar por inflación a efectos impositivos. Por supuesto que esto ya tiene que ver con los casos que contempla la ley de impuesto a las ganancias, y esto tienen que determinar ustedes. Nosotros lo que vemos es cómo podemos ingresarlo y cómo realiza el sistema los cálculos. Finalmente, entonces, podemos ver el resumen de ajuste por inflación impositivo, donde vamos a ver todo el detalle del activo corriente y el pasivo corriente, lo mismo para los no corrientes, y al total de activo y del pasivo el sistema le va a restar los no computables, que son los que nosotros indicamos como no computables en la planilla anterior. Esto me va a dar como resultado el capital computable. Acá vemos que tenemos que corresponde aplicar el ajuste por inflación impositivo, porque para mi periodo, que cerraba en abril, el coeficiente anual supera el 55%. Estos meses no, septiembre, octubre no se aplica, probablemente, lamentablemente, lo tengamos que aplicar en los próximos meses. Pero esto me da como resultado entonces el ajuste estático, la diferencia entre el importe actualizado y el capital computable. Luego el ajuste dinámico, que es lo que nosotros cargamos. En nuestro caso teníamos en columna 1 y en columna 2 el aporte de los socios y la compra de un bien de uso. Finalmente, esto nos va a dar como resultado de suma de ajuste estático y dinámico el total de columna 1 y el total de columna 2, ¿sí? En este caso, en nuestro ejercicio, por efecto de la inflación, nosotros tenemos un ajuste que nos va a permitir reducir de la base de impuesto a pagar de 2.126.897,19, ¿sí? Después tenemos que ver cómo, según la ley, cómo se aplica este ajuste, porque se distribuye entre ese ejercicio. Bien, esto sería rápidamente entonces un detalle de la funcionalidad del ajuste. A tener en cuenta para los interesados en esta planilla, una vez recibido el pago, enviamos por mail el manual y la descarga de la planilla desde un servidor seguro. Pueden trabajar con múltiples clientes y desde distintas computadoras, siempre que sea bajo el mismo estudio, bajo una misma licencia. Incluye soporte por mail las 24 horas del día, en 24 horas respondemos, por supuesto. Es un único pago por única vez, con lo que tienen actualizaciones y soporte por todo un año. Bueno, desde ya muchas gracias y espero que esta información les haya sido de utilidad.